queda, vamos con mucho gusto a la información. Le pido por favor a don David que nos grabe para escuchar la muy interesante videocolumna del doctor Eduardo Sabugal, aquí en Sin Censura, quien hoy nos va a hablar de la infamia a la que se dedicó ahora la Junior, hija de Papi, y por supuesto muy, muy despreciable Beatriz Pajés. Usted recordará que hemos estado documentando aquí en Sin Censura, pues esa portada en la revista del papá, ¿no? En la revista Siempre, la que puso a la doctora, bueno, una supuesta silueta de la doctora Claudia Sheinbaum, en la que exagera una especie de joroba, la nariz, la barbilla, y en la que le pone 5 suásticas, que es el símbolo del nazismo. Pero mire, no solamente es el símbolo del nazismo, ahora la vamos a escuchar con el doctor Eduardo Sabugal en un análisis muy profundo. Efectivamente, la suástica, la cruz gamada, o la esvástica, como quiera usted llamarle, es un símbolo que aparece en muchas culturas, aparece incluso en culturas prehispánicas de Sudamérica, es muy importante para los budistas, para algunos significa el sol, y desafortunadamente, bueno, pues Hitler y sus cercanos se aprovecharon del símbolo para la maldad, para imponer pues una circunstancia terrible. Pero bueno, todo este análisis más a fondo con el doctor Eduardo Sabugal, aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Uso absurdo de la suástica. Beatriz Pajés y su línea editorial en la revista Siempre, en efecto, han cruzado una línea. En su último número, dado a conocer el pasado viernes 8 de diciembre, dicha revista mostraba en la portada una figura realizada por un ilustrador que firma como Louis, que consiste en una silueta de la doctora Claudia Sheinbaum con un listón rojo en la cabeza repleto de suásticas nazis. Además de absurdo, es maligno, malsano, con una falta de ética a todas luces reprobable, y que busca atacar, confundir, sembrar odio. Conviene recordar un poco qué es la suástica y qué es el fascismo y qué no es el fascismo, para que la derecha no haga de la ignorancia su campo fértil. La esvástica o suástica es un símbolo gráfico en el que, según el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, resaltan la concreción y el dinamismo, y aparece en casi todas las culturas primitivas y antiguas del mundo, en las catacumbas cristianas, en Asia Central, en la América precolombina, y su poder sugestivo es grande porque integra 2 símbolos muy efectivos: la cruz de brazos iguales, griega, y los 4 ejes en una misma dirección rotatoria, la tetraskelion, o esvástica de 4 ramas en ángulo recto. Se llama también cruz gamada o gamadión porque puede constituirse juntando 4 letras. Aunque la esvástica más antigua que se ha encontrado data del 2000 a.C. en la India, y a pesar de que se usó en templos de múltiples soportes, por ejemplo en antiguos estandartes hititas, en realidad en Occidente se popularizó la suástica con el apropiacionismo que hizo de ese símbolo el nazismo de Hitler, quedando asociado pues al hitlerismo y por lo tanto al fascismo y el antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿qué es el fascismo? Viene de fascio, con raíz en el latín fasces, que quiere decir haz o manojo o liga. Era un emblema que representaba el poderío militar de los reyes etruscos en la Toscana, que después lo adoptaron los emperadores romanos, es decir, los dictadores imperiales. El fascismo, como lo entendemos hoy, surgió al terminar la Primera Guerra Mundial en 1919.
de la mano de Benito Mussolini, quien gobernó Italia entre 1922 y hasta 1945. El movimiento fascista de Mussolini, que se oponía al comunismo que provenía de la Unión Soviética, se transformó en un partido político, el Partido Nacional Fascista, que se consolidó en Italia en 1922. En el ensayo La doctrina del fascismo, escrito por Giovanni Gentile y el propio Benito Mussolini, se define la libertad como sinónimo de totalitarismo. El fascismo representa la libertad, escribían, y la única digna de tener, la libertad del Estado y del individuo dentro de él. Es decir, el fascismo implica un Estado totalitario y autoritario donde desaparecen todas las libertades del individuo. También el fascismo está vinculado al desarrollo hipertrofiado del capitalismo. Como Karl Polanyi explicaba en La Gran Transformación de 1944, lejos de ser neutral o natural, la sociedad de mercado se construyó como un desmantelamiento planificado de comunalidades que tenían sus propias formas de libertad. El fascismo es, pues, según lo entiende Polanyi, como el producto final de la ilusión de una sociedad de mercado autorregulada que al entrar en un conflicto insuperable con la democracia, decide resolver la contradicción mediante la destrucción de esta misma. Precisamente, la derecha, el neoliberalismo en México, por ejemplo, entró en una contradicción irresoluble porque la lógica oligárquica, que confiaba ciegamente en las leyes del mercado, que buscaba el máximo de ganancias y que dejaba todo sucumbir en la barbarie del capitalismo salvaje, ahondando la desigualdad a través de una política económica promovida por los Chicago Boys, por Margaret Thatcher y por Ronald Reagan, entraba en contradicción, decía, con la auténtica democracia. Por eso mismo derivaron en regímenes cada vez más fascistas o fascistoides, que les incomodaba y les estorbaba la democracia. Demos, pueblo, gracia, gobierno. Es decir, el fascismo se opone al gobierno del pueblo. Fascistas no solo fueron Mussolini, Hitler y Franco, lo son también, por ejemplo, los que asistieron a la toma de posesión de Milei en Argentina, como Bukele, Bolsonaro y Zelensky. Por lo tanto, asociar lo que la suástica simboliza con la doctora Claudia Sheinbaum, que representa todo lo contrario, resulta estúpido, ignorante y perverso. Y solo una campaña que le apueste a la promoción del odio y a la desinformación podría hacer eco de semejante contrasentido. La doctora Sheinbaum surge como continuidad del López Obradorismo, es decir, de ese movimiento popular convertido en partido y luego en gobierno que ha representado una transformación profunda, precisamente en contra del neoliberalismo y las políticas fachas de antaño. Ella representa la democracia frente al autoritarismo. Ella representa la pluralidad frente al clasismo y el racismo. Ella propone la construcción de los grandes derechos y el amor al pueblo de México en contra del fin de las libertades, la corrupción y la mano dura que llevaron a México a un narcoestado lleno de violencia. Ella significa el relevo de un gobierno humanista que tira justamente en sentido contrario a las corrientes fascistas que aún buscan reaparecer. Como una justa réplica a esa portada de siempre, el fin de semana pasado en diversos medios se dio a conocer una carta dirigida a la opinión pública. Firmaban como responsables de su publicación Marta Lamas y Paola Ojeda. Pero suscriben dicha carta muchos hombres y mujeres como Ana Laura Magaloni, Ángeles Mastretta, Bernardo Batis, Carlos Martínez Assad, Carmen Bullosa, Elena Poniatowska, Regina Orozco, Sara
Šefčovič, Verónica Velasco, Rafael Barajas el Fisgón, Sabina Berman, Natalia Toledo, José Gordón, Juan Villoro, Javier Jiménez Espriu, Héctor Vasconcelo, entre muchos, muchos otros y otras. Desde este espacio, y por lo menos a título personal, también suscribimos lo que decía esta carta a la opinión pública. El viernes 8 de diciembre, la directora de la revista Siempre dio a conocer la portada de su más reciente número. En ella se muestra la silueta de la doctora Claudia Sheinbaum adornada con un listón de suásticas, el símbolo más reconocible del infame régimen nazi. Creemos firmemente que la libertad de expresión y de prensa son el pilar de una democracia, pero el ejercicio de ese derecho también conlleva responsabilidades. La señora Beatriz Pajés y su equipo editorial cruzaron una línea inadmisible en los tiempos que vivimos. La portada no solo es deshonesta y ofensiva contra Claudia Sheinbaum, sino con las verdaderas víctimas del fascismo, con sus familiares y con los millones de personas que han luchado por la memoria y la no repetición. Les recordamos a todos los actores políticos y mediáticos que hay una sociedad vigilante que no permitirá el discurso discriminatorio contra ninguna minoría o grupo vulnerado. Exigimos a Beatriz Pajés que retire la portada de circulación y que ofrezca una disculpa pública a todas las personas y grupos a los que ofendió con su publicación. México siempre ha sido un país de libertades y puertas abiertas. Estas expresiones no representan nuestra esencia ni nuestros anhelos. Y mire, parecería que a lo mejor estamos siendo un tanto intolerantes a la absoluta libertad de expresión, pero creo que aquí vale la pena recordar esta paradoja que plantea el filósofo Karl Popper, que por cierto también es muy neoliberal, ¿eh? Karl Popper es de la derecha, no de la ultraderecha, pero sí de la derecha neoliberal, donde David le está poniendo una infografía que hace Pictoline, de hace ya muchos años y que me gustó mucho a mí, y con la que basamos siempre la explicación de la paradoja de la tolerancia, ¿no? En la que pues vemos que no podemos tolerar al intolerante porque al fin y al cabo el intolerante se vuelve mucho más intolerante con todas las ideas, ¿no? Y es por eso que existen estos llamados como el del doctor Eduardo Sabugal y el de muchas personas hacia, pues, el punto número uno, una rectificación, un ofrecimiento de disculpas, el que se tire esa horrenda portada, ¿no? Bueno, pues ahí está. La realidad es que ya de por sí la causante de esto y quien estoy convencido pues fue la ideóloga de esta infame portada, ya es una persona despreciable, ¿no? No tiene, vamos, ni ton ni son, no tiene cabida en la vida pública de México en definitiva, esa señora que pues todo lo ha tenido peladito y en la boca desde que nació, pues todo su realidad mediática, su realidad pública se debe gracias a su padre, muy infame también, José Pajés, que tuvo mucha cercanía con la ultraderecha, ya ha sido documentado por ya muchas personas en las redes sociales, pero desde hace ya varios meses aquí le advertíamos cómo es que efectivamente Pajés, José Pajés, en su momento entrevistó a Adolf Hitler, a Benito Mussolini, a Joseph Goebbels, a Francisco Franco. Ay, ni me ponga esos cabrones, pues, David, mejor. Los entrevistó él, ese sí, para que vea. Él los entrevistó y la forma en la que pintaba este cuate a Hitler era, pero mire, muy, muy desagradable. Lo ensalzaba como si se tratara de un titán, ¿no? El papá de esa señora. Por eso que no sorprende que pues esta señora tenga este tipo de ideas. Esto se mama desde la cuna. Y le digo, desafortunadamente para los mexicanos, José Pajés se convirtió en un gran periodista, hasta tiene estatuas en parques de la Ciudad de México, imagínense. Creo que hay hasta
calles con el nombre de este infame sujeto que sí, efectivamente entrevistó a todos los fascistas de la época, pero no entrevistó a Winston Churchill, que también era muy de derecha, eso es lo que platicamos después, pero Winston Churchill no entrevistó a alguien como Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, no entrevistó a un Charles de Gaulle, ¿no? Entrevistó a Mussolini, a Hitler, a Franco, a Goebbels, a Toyo, al emperador Toyo, ¿no? Imagínense, pero de ahí en fuera, y los pintó a todos como si fueran, bueno, los grandes. Exacto, no hables mal de los muertos, no es que hable mal de los muertos, es recordar nuestra historia y las realidades a las que uno se enfrenta. Bueno, pues ahí está. Muy interesante lo que nos plantea el doctor Eduardo Sabugal aquí en Sin Censura.